Radio Viento Sur 93.1. 24 horas de clásicos. 70, 80 y 90. Viento Sur, donde la historia 93.1 suena. Viento Sur. Viviendo la vida, viviendo contigo siempre. Con buena música y compañía, seguimos en Viento Sur. Conectándonos. Nos seguimos conectándonos a través de la 93.1 FM Viento Sur y como cada día miércoles, ¿cierto? Este espacio del Hospital Augusto en Hamburgo. Bueno, usted ya lo puede ver en pantalla a través de nuestro fanpage vientosurf.m y nos puede seguir o también a través de la 93.1. Bueno, como decíamos, ya lo puede ver en pantalla. Vamos a saludar a nuestros invitados del día de hoy. Vamos a saludar al doctor Javier Gaete, neurólogo del Hospital Clínico de Magallanes. ¿Qué tal, doctor? Un gusto de verlo y que esté nuevamente aquí en el estudio desde la radio. Muy buenos días, muchas gracias por la sí, un poquito más cerca, doctor. Sí, ahí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ahí así que saludamos al doctor Gaete. Y también lo acompaña el doctor Luis Cáceres, ¿cierto? Que es referente de telemedicina del hospital local. ¿Cómo está, doctor Luis? Hola, yo muy bien, ¿cómo están ustedes? Todo Muchas bien, gracias así que, por la invitación. Muy bien, así que, bueno, el doctor Gaete ya ha estado un par de oportunidades con nosotros y bueno, y vamos a conversar un poco con respecto a que la ACB, alguna actividad que también va a desarrollar el doctor justamente aquí en Puerto Natales. Quizá para contextualizar bien digo, ¿qué es una ACB, doctor? Sí, bueno, el ACV son enfermedades que afectan a la circulación cerebral, a los vasos sanguíneos cerebrales, que son principalmente las arterias, que son los vasos que llevan la sangre desde el corazón al cerebro. Y ACV es una sigla que es ataque cerebrovascular o ataque cerebral, que es un término que se está prefiriendo usar en los últimos años. Estas enfermedades, como les decía, afectan a la circulación cerebral y pueden ser de dos tipos principales. Cuando por algún mecanismo se tapa un vaso sanguíneo, una arteria, y eso puede producir un infarto cerebral o una trombosis cerebral, o cuando por alguna causa se rompe un vaso sanguíneo dentro del cerebro, y eso produce lo que se llama hemorragia cerebral o derrame cerebral. Los ACV entonces son de dos tipos, claro. Trombosis o infartos, o hemorragia cerebral, que también antiguamente se le llamaba derrame cerebral. Claro. Los más comunes son los infartos, alrededor del 80-85%. Alrededor del 15% son hemorragias cerebrales o derrames cerebrales. Correcto. Así que esos tipos de ACV existen, ¿cierto, doctor? Esos son los tipos principales. Claro. Cuando hay una oclusión de un vaso, eso se llaman ACV isquémicos, que puede terminar ocasionando un infarto, o ACV hemorrágico, que cuando se rompe un vaso sanguíneo y la sangre bruscamente sale hacia adentro del cerebro. Correcto. Oiga, y para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, ¿cuáles son algunos síntomas de un ACV? Sí, esta es una parte muy importante, el reconocimiento de los síntomas, porque esta enfermedad es una enfermedad que se llama tiempo dependiente, o sea, mientras antes se haga la sospecha o la persona sospecha y se traslada al hospital o llame a la ambulancia, hay más posibilidades de tener una mejor evolución. Los síntomas principales los podemos resumir en tres. Ya. Uno, una parálisis de un lado de la cara, un brusco asimetría facial, o sea, la persona se le paraliza, se le va la cara hacia un lado. Una brusca pérdida de fuerza de un brazo o de ambos brazos. A veces esta pérdida de fuerza puede afectar a la cara, al brazo y a la pierna. Puede ser de un solo lado o a veces puede ser de ambos lados. Pero una característica, yo siento una clínica bastante característica que afecta a un lado del cuerpo. Claro. Se le paralizó la cara, el brazo y la pierna. Y el tercer síntoma más importante es una dificultad para hablar o comunicarse, una brusca dificultad para hablar, que puede ser porque la persona le cuesta articular las palabras, como que siente que tiene la lengua traposa. Claro, o pesada, ¿cierto así? La lengua pesada, que en paréntesis podríamos decir, bueno, ¿a qué se parece esto, cierto? Por ejemplo, la persona que está ebria. La persona que está ebria con alcohol le cuesta hablar, le cuesta articular.
Bueno, ese síntoma se llama disartria. Estamos hablando de esto, de una brusca disartria, dificultad para articular las palabras, o puede ser que este hablar raro sea porque la persona bruscamente deja de hablar, está despierta, pero deja de hablar, deja de entender las instrucciones, o cuando habla raro porque cambia las palabras, le cambia las letras a las palabras, le cambia las sílabas a las palabras, o por ejemplo quiere decir algo y no lo puede nombrar. No puede. Eso se llama afasia, que es un trastorno del lenguaje, que generalmente nos habla de un problema del cerebro del lado izquierdo. Entonces, los tres síntomas principales: parálisis de un lado de la cara, pérdida de fuerza de un brazo, dificultad para hablar, que puede ser disartria, dificultad para articular, o afasia, una alteración de la comunicación del lenguaje. Y si pudiéramos agregar un cuarto, también yo agregaría, sobre todo en los casos de derrame cerebral o hemorragia, dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza que tiene características especiales. Es un dolor de cabeza violento, máximo desde el inicio, ¿cierto? Que las personas lo describen como el peor dolor de cabeza de la vida. Mire. Tiene que tener esas características porque el dolor de cabeza, en general, la mayor parte de las personas que sufren dolor de cabeza no son ACV. Hay otras causas mucho más frecuentes que producen dolor de cabeza, por ejemplo, la jaqueca, la migraña, el dolor tensional. Claro. Entonces, estamos hablando de un dolor de cabeza también especial, que se inicia de un momento a otro, que es violento y que el dolor alcanza máxima intensidad en menos de un minuto. O sea, es violento ese dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza violento, máximo desde el inicio, pudiera orientar a que se trate de un derrame cerebral o una hemorragia cerebral. Mire. Eso probablemente sean los síntomas principales. Hay otros, pero como mensaje así para recordar, yo lo resumiría en esos cuatro. Claro, para que la gente esté un poco más atenta a estas situaciones. Oye, y doctor, y en lo que usted mencionaba, en estos signos que dan estos ACV, la persona en algún momento está consciente de lo que está pasando, porque usted mencionaba que de repente como que queda como no sabe lo que está por ahí. Hay momentos que está consciente, que sabe que le está pasando, ¿o no? En general, la mayor parte de las personas que sufren un ACV no pierden el conocimiento en un principio. Ya. En algunos casos sí, sobre todo los derrames cerebrales, que son a veces muy, muy graves. Pero en general la persona está despierta. Puede darse cuenta, si puede comunicarse, puede decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Se me paralizó la cara, no muevo el brazo, siento raro el habla. Y en otras oportunidades es un testigo, una persona que está ahí presente, el que se da cuenta. Claro. Porque a veces la persona puede que no se dé cuenta, estando despierto. En cualquiera de los dos casos, ya sea que la persona se da cuenta o una persona que está ahí y lo puede asistir, el concepto es que el reloj empieza a correr. Cada minuto cuenta, porque estas son enfermedades, los ACV, son enfermedades lamentablemente que son muy graves. Estamos hablando que los ACV, los ataques cerebrales, representan una de las principales causas de muerte en Chile, la segunda causa de muerte actualmente, y además una de las principales causas de discapacidad, que son personas que se enfrentan a esto y que después tienen limitación para poder volver a hacer la vida que hacían antes, que pueden ser de diferentes grados. Entonces, esta enfermedad es muy importante detectar los síntomas, porque es una enfermedad que produce muerte, puede producir discapacidad, pero además porque mientras antes se haga el diagnóstico, o sea, mientras antes se inicien las medidas de tratamiento específico, hay más probabilidades de salir adelante de la enfermedad, ojalá sin secuelas, ¿cierto? Claro. O con la menor secuelas posible. Y eso, para lograr eso, es fundamental que la persona inmediatamente reconozca los síntomas, o el testigo reconozca los síntomas, llame a la ambulancia, al SAMU, y traslade lo antes posible a la persona al hospital de Puerto Natales. Correcto. Porque en el hospital se van a tomar las medidas para rápidamente, ¿cierto?, llegar al diagnóstico. Con los síntomas uno tiene la sospecha, pero el diagnóstico definitivo se hace en el hospital con exámenes. Claro. Con evaluación clínica, con exámenes de sangre y con la realización de un escáner. El escáner, que es un
un equipo que está disponible en el hospital de Puerto Natales, uno puede hacer el diagnóstico y empezar las medidas de tratamiento. Correcto. Oye, y mencionó varias cosas importantes acá el doctor Gaete, neurólogo del Hospital Clínico de Magallanes. Claro, como dice, uno se puede dar cuenta, pero también la otra persona que está al lado a lo mejor se da cuenta que tiene algunos signos que usted está mencionando, y ahí el actuar rápido es importante. Y recuerdo varios casos, que incluso en televisión, en vivo, algunos personajes que a uno, oye, le está pasando algo aquí, como dice, en la parte de la cara, es cierto, que no hay movimiento, o se le empieza ahí, como dice usted, a tener, como a caer la cara, y que ahí está lo importante también de la persona que está al lado, así que se comienza a dar cuenta de estos cambios que viene la persona en este caso, ¿cierto? Y ahí lo que dice usted es importante, los tiempos. Es fundamental. Y en esto no hay que perder tiempo. O sea, por ejemplo, una recomendación, no esperar que se le pase. ¿Ya? Nosotros lamentablemente vemos, ¿cierto?, muchas personas que llegan al hospital en Natales o en Punta Arenas, y que llegan con muchas horas desde que comenzaron los síntomas. Y uno pregunta, bueno, ¿por qué no consultó antes? Y mucha gente dice, bueno, es que quería esperar a ver si se me pasa. Claro, ¿ya? exacto. Eso no hay que hacerlo por ningún motivo. O sea, no esperar, porque es posible que no se le pase, y lo peor, que puede llegar tarde al hospital, cuando se han perdido una oportunidad de las primeras horas donde se pueden hacer intervenciones, tratamientos, que pueden cambiar la historia natural de esta enfermedad. Claro. ¿Y se puede prevenir esto, doctor? Sí. Es una enfermedad, esta enfermedad tan terrible tiene aspectos de prevención que son muy importantes, porque la mayoría de los casos, las personas que se enfrentan a esto tienen uno más de lo que se llaman factores de riesgo. Correcto. Que son estilos de vida, algunos hábitos y algunas enfermedades que cuando están presentes por mucho tiempo, muchos años, van dañando lentamente el sistema circulatorio cerebral. Y estas arterias enfermas, por ejemplo, que han estado sometidas a estos factores de riesgo, en algún momento se pueden tapar y producir una trombosis, o en algún momento se pueden romper y producir un derrame. Correcto. Ahí mencionaba el doctor Gay también acerca de la telemedicina. ¿Y qué es la telemedicina para que la gente que nos está escuchando y viendo a esta hora de la mañana? Es el doctor ahí, creo... Cáceres, ¿cierto, doctor? Sí, yo le puedo responder eso. Sí. Bueno, la telemedicina es la prestación de servicios de salud a distancia, ya en general para una atención médica. ¿Ya? Eso favorece principalmente a personas que por su región geográfica, por donde viven, no tienen acceso a estas prestaciones de forma física, de una forma fácil. ¿Ya? Para llevarlo al plano local, acá en el Hospital de Natales, por ejemplo, no tenemos neurólogo. ¿Ya? Entonces, para recibir una atención por neurólogo, si no existiera la telemedicina, el paciente tendría que viajar estas 3 horas a Punta Arenas para eventualmente poder recibir esta atención por neurólogo. ¿Ya? La telemedicina acá funciona en modalidad de teleconsulta, que significa que a través de un computador, una pantalla, ya tenemos por un lado al neurólogo, que puede ser el doctor Gaete, y del otro lado está el paciente recibiendo la atención, apoyado por un médico que va a ser del Hospital de Natales. ¿Ya? Y así se logra recibir esta atención. ¿Ya? Esto se puede ver tanto en la urgencia con el código ACB, que vamos a hablar un poquito más adelante. Ajá. O se puede ver también en pacientes que están hospitalizados o en pacientes que pueden recibir atenciones ambulatorias. ¿Ya? No está disponible para todas las especialidades, pero sí en neurología está disponible para estos 3 casos. ¿Ya? Lo que nos evita que el paciente tenga que viajar a Punta Arenas para que tenga su atención y se evita hasta 6 horas de ida y vuelta, por ejemplo, en una atención ambulatoria. ¿Ya? Claro. O en caso de una ACV, que el tiempo es dependiente, 3 horas antes de que se pierden 3 horas. ¿Ya? Claro. Acá en la urgencia, ¿cómo funciona? El código ACV. Bueno, tenemos un paciente que tiene una sospecha de ACV, ¿ya? Esto se puede ver al momento, el paciente puede venir solo, ya puede ser traído por alguien, por un testigo, o puede ser traído incluso por la ambulancia, ya por SAMU. Entonces llega el paciente, lo ve el enfermero del categorizador, le da la máxima categorización, se tiene que hacer todo rápido, lo ve el médico que está en la urgencia lo más rápido posible.
en ese momento se convierte en el paciente más prioritario, el paciente más urgente de de todo lo que es el servicio de urgencia. ¿Ya? Hay que hacer todo rápido, se toman los exámenes rápido, el paciente tiene que ir corriendo a tomarse un escáner para definir si es que es un ACV hemorrágico o un ACV isquémico, porque el manejo cambia. ¿Ya? ¿Cuándo activamos el código de ACV? Cuando tenemos estos 3 síntomas, que es el cara, brazo y hablar raro, ¿ya? Y además está dentro de una ventana que son 4 horas y media, ¿ya? Entonces hay que consultar, hay que saber cómo identificar los síntomas y hay que consultarlo más precozmente para poder recibir un tratamiento, que es la trombolisis, que es un medicamento para romper un trombo en los tipos de ACV que hablaba el doctor. Y disculpe, doctor, eso cuando dice trombo es como que, más coloquialmente, como se tapa la arteria, ¿no? Sí, una ¿cierto? pelota de sangre. Claro. Eso mismo, ¿ya? Bueno, entonces una vez se hace el escáner definimos qué tipo de ACV es, al mismo tiempo se contacta al neurólogo y por esta modalidad de teleconsulta con un computador tenemos una atención en conjunta con el neurólogo evalúa el caso y de acuerdo a sus criterios va a definir si es que se realiza esta trombolisis o no. ¿Ya? Luego de eso el paciente, según lo que diga el neurólogo, va a quedar hospitalizado acá en el hospital o va a requerir un traslado al Hospital Clínico de Magallanes. Pero al menos ya recibió la atención lo más rápido posible, fue visto por un neurólogo, ¿ya? Y se pueden acceder a estas prestaciones lo más rápido posible. Claro, así que ahí está la importancia, como decía el doctor, porque estas 4 horas y media, bueno, si se imagina, mientras se da cuenta la persona, puede pasar un tiempo, mientras se decide llegar a urgencia del hospital, y si es que después el traslado a Punta Arenas, Sí. claro, los tiempos son ahí bastante acotados y cortos como para tomar una decisión importante. Bueno, y acá está esta telemedicina que está operando, y justamente este año cumplen 8 años aquí en la provincia de Última Esperanza de la tele-ACV, ¿cierto? Sí. Sí, así es. 8 años cumplimos ahora en el mes de julio. Mire, ya. En julio del año 2018 comenzó a funcionar el sistema que con la atención del paciente en el hospital de Puerto Natales, porque el código ACV funciona en Magallanes desde el año 2013 en el hospital clínico. Y en el año 2013 el código ACV siempre ha existido para toda la región. Correcto. Pero acá en Última Esperanza estábamos en el antiguo hospital. Y el antiguo hospital de Puerto Natales no contaba con escáner. Y para poder hacer el diagnóstico, hablamos de que es fundamental el escáner. Sin escáner, solo con la historia, con el examen físico, uno no puede saber, primero, si es un ACV y segundo, si es un infarto o una hemorragia. Entonces, ¿qué pasaba en el antiguo hospital? Todos los pacientes que llegaban dentro de estas 4 horas y media, se estabilizaban y tenían que ser trasladados a Punta Arenas. ¿Y qué ocurría? Que muy pocas personas lograban llegar en los tiempos, ¿cierto? Que son principales, o llegaban, digamos, con la desventaja de las 3 horas de viaje. De hecho, nosotros calculamos los primeros 4 años de funcionamiento del código ACV en el hospital clínico. Con el antiguo hospital de Natales, solamente 20 personas en 4 años pudieron ser evaluados como código ACV. O sea, muy poquitas personas. Claro, correcto. ¿Ya? ¿Qué pasó ahora? Con el nuevo hospital, ¿cierto? Que tiene todo el equipamiento, la infraestructura, el recurso humano, y cuenta con escáner, ya ese traslado no es necesario, porque como comentaba el doctor Cáceres, los pacientes son evaluados en el hospital de Puerto Natales con los mismos criterios que en el hospital clínico. El código ACV es exactamente igual, se activa con los mismos criterios, se hacen los mismos exámenes, pero la atención de neurología es la que se hace a través de telemedicina. Sí. Entonces, evitando el traslado. ¿Y qué ha ocurrido? Pasamos de poder evaluar solamente 20 personas en 4 años a atender en estos 8 años 220 personas como código ACV. O sea, es un número muy significativo de personas que pueden tener acceso ahora de manera más oportuna, más precozmente a un diagnóstico. Y en el caso de que se trate de un infarto cerebral, una trombosis, a que el tratamiento, que significa disolver el coágulo, se puede hacer mucho antes, ¿ya? Con una probabilidad mucho mayor de beneficio. Claro. El sistema funciona en el hospital de Puerto Natales 24 horas todos los días del año, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental que las personas
como mencionaba el doctor, apenas tengan la sospecha de tener uno de estos 3 síntomas, inmediatamente llama a la ambulancia o se traslada al servicio de urgencia. Las 4 horas y media son los tiempos máximos, ¿ya? Pero eso está muy demostrado que mientras antes se haga el diagnóstico y mientras antes se haga el tratamiento, hay más posibilidades de beneficio. Por ejemplo, una persona que llega antes de la hora de inicio de los síntomas, probablemente va a tener más beneficio que una persona que llega a las 4 horas 25. ¿Ya? No es que tengamos 4 horas y media para responder, ¿ya? Mientras antes se hagan los exámenes, se haga el diagnóstico y el tratamiento, va a haber una mayor probabilidad de beneficio. ¿Va a tener menos secuelas, doctor, si llega antes? Porque ahí las horas van corriendo y, claro, y a medida que va avanzando las horas, va, no sé si avanzando este ACV. Claro, las neuronas, que son las células del cerebro, son muy frágiles a la pérdida de oxigenación. A través de la sangre, el corazón, a través de las arterias, envía el flujo sanguíneo y en la sangre se transporta el oxígeno. Y las neuronas son muy frágiles. Cuando se bloquea la circulación, se pierde, no hay oxigenación a una parte del cerebro. Y las neuronas empiezan a morir rápidamente. Y de hecho, los casos más graves se pueden perder hasta casi 2 millones de neuronas por minuto en los casos más graves. Por lo tanto, de ahí viene el concepto de tiempo es cerebro. O sea, cada minuto cuenta, ¿ya? No da lo mismo llegar a los 30 minutos que llegar a la hora, a las 3 horas, a las 6, a las 8 o a las 12. Claro. O como en ocasiones ocurre, hay personas que llegan 2 o 3 días después. Bueno, estamos conversando con el doctor Javier Gaete, neurólogo del Hospital Clínico de Magallanes, y el doctor Luis Cáceres, que es referente de telemedicina del Hospital de Puerto Natales. Doctor Cáceres, bueno, ¿le ha tocado vivir ahí, por ejemplo, alguna situación así que ha llegado paciente ahí que tiene que estar y actuar rápidamente ahí? Sí, hemos visto casos incluso con el doctor Gaete y con el resto del equipo de los neurólogos del Hospital Clínico de Magallanes. Y claro, el doctor Gaete viene a capacitar al personal todos los años, entonces en general todos estamos muy alertas, estamos muy conscientes de cómo se trata esta patología y de que hay que ser muy rápido. Entonces el personal de SAMU está capacitado para pesquisarlo rápidamente, el personal de la urgencia sabe que este es el paciente más importante de la urgencia, entonces todos corriendo al laboratorio sabe que este es el paciente que primero tiene que pasar al escáner, entonces en general todo se hace muy rápido y en general los pacientes andan bien cuando todo se hace bien. De todas maneras, ya están los protocolos ya designados, ¿cierto? Sí, por supuesto. Las priorizaciones o la categorización, como bien decía. Bueno, y la visita del doctor Gaete es poder capacitar, hacer unas capacitaciones tanto al personal del hospital como también a otras instituciones, doctor, ¿no? Sí, el tema de la capacitación es algo que es parte de nuestra actividad permanente, porque el personal va cambiando. Claro. Se van incorporando personas, van incorporándose enfermeros, TENS, médicos, algunos profesionales se van, ¿cierto? Entonces, este tema de la capacitación es una actividad permanente. Yo quisiera agregar, en el respecto a la pregunta que usted hizo, este sistema de atención, el TLACB, la labor principal la realiza el equipo de salud del Hospital de Puerto Natales, que parte desde el SAMU. El SAMU es un trabajo coordinado que se hace con la unidad de emergencia y la unidad de emergencia después con los otros servicios, como mencionaba el doctor. Nosotros desde Punta Arenas, nosotros apoyamos con la atención de neurología, pero la labor más importante es la que realiza el equipo de salud del Hospital de Puerto Natales. Y en esto es necesario también, yo creo, destacar que este TLACB, primero, fue la segunda experiencia de telemedicina para la atención del ACV a nivel nacional. Nosotros partimos el año 2018, el año 2016... La primera experiencia de tratamiento de un paciente con ACV por telemedicina se hizo en el Hospital Barros Luco de Santiago, Servicio de Salud Metropolitano Sur. Ellos fueron el primer modelo de tele-ACV y el modelo de tele-ACV Natales es el segundo modelo a nivel nacional y que durante estos 8 años ha funcionado de manera ininterrumpida. Y son pocos los modelos que existen a nivel nacional de tele-ACV. Claro. De hecho, se cuentan con los dedos de 2 manos. Mire. Así que estamos hablando de que este modelo, que para nosotros ahora es natural,
¿cierto? Que nuestros pacientes Fluye ahí cuando hay algún tipo de esta emergencia. que funcione. Claro. Lamentablemente en Chile existen muy pocos lugares. Ujú. Bien. Así que bueno, y ahí esta jornada de capacitación que se va a desarrollar tanto para los funcionarios como también hay una actividad abierta a la comunidad. Sí, tenemos, bueno, la capacitación que se hace todos los años al equipo de SAMU, de Servicio de Urgencia, Ajá. al equipo médico, pero además tenemos mañana a las 2:30 una charla abierta a la comunidad, donde estamos conmemorando estos 8 años del TeleACB de Natales, y donde la charla está dirigida, ¿cierto?, a la comunidad, en el sentido de decir, bueno, qué es lo que son los ACV, recalcar el tema de los síntomas, recalcar Claro. el concepto de tiempo de cerebro, y también mostrar un poco cómo funciona el sistema de atención. ¿Eh? Y hoy en la tarde, dentro de las actividades educativas, se va a hacer una charla al personal de la oficina CONAF de Última Esperanza. Ah, mire. En parte de una estrategia educativa que la lleva la Seremi Salud de Magallanes, el Servicio de Salud Magallanes, el Hospital Clínico, que se llama la estrategia Activados. Ya. Activados porque el ACV, ¿cierto?, está en la palabra. Claro. Y porque activar significa estar en alerta y ponerse en acción. Entonces, las instituciones públicas o privadas que lo deseen pueden pedir esta capacitación Bien. y se les enseña, nuevamente a saber lo que es un ACV y especialmente reconocer los síntomas y saber cómo actuar. ¿Ya? Porque esto del reconocimiento de los síntomas es una gran necesidad, por supuesto, para nosotros, nuestra región, pero una gran necesidad a nivel nacional. Lamentablemente mucha gente no sabe reconocer los síntomas de un ACV. ¿Ya? Entonces, obviamente, presenta los síntomas, un familiar presenta los síntomas y no se le ocurre. Claro. Sí. Y no sabe que hay un sistema que funciona 24/7, entonces espera, o como yo le decía adelante, espera a ver si se le pasa. Entonces, estrategias activados, tendremos hoy día una charla con el personal de CONAF y mañana a las 2:30 en el auditorio del hospital una charla abierta a la comunidad a la que aprovechamos este espacio para poder invitar a las personas que pueden acudir libremente y ir a escuchar esta presentación. De todas maneras, así que ahí está ya cursada la invitación para la comunidad de Natales, los que nos está escuchando y viendo, y la importancia, ¿cierto?, de estar atento a cualquier cambio, ¿cierto?, especialmente en lo que es el ACV. El doctor Cáceres quizás ahí pueda reiterar la invitación para la comunidad y la importancia también de que el hospital de Natales está capacitado a eso, tiene la herramienta para poder atender este tipo de urgencias para la comunidad de Natales. Por supuesto, reitero la invitación, ¿ya? Mañana a las 2:30 de la tarde en el auditorio del Hospital de Natales, ya el único que hay. Bueno, me gustaría dar como unos mensajes finales, Sí. como de lo más importante que conversamos, que fue bastante. Bueno, me parece que dentro de los mensajes, bueno, el tiempo es cerebro, ¿ya? Cada minuto cuenta, el paciente tiene que llegar lo antes posible, si bien hay una ventana de 4 horas y media de acción, mientras antes llegue es mejor, ¿ya? La población tiene que saber reconocer los síntomas, que me gusta resumirlo en el eslogan brazo, cara y hablar raro, que es como lo más simple, lo Claro. que más se queda, lo que a mí incluso me funciona también. Y el tema de prevenir el ACV, ¿ya? Hay que llevar un estilo de vida saludable, hay que hacer actividad física, hay que suspender el consumo de tabaco, suspender el consumo de alcohol, controlarse sus enfermedades crónicas en el CEFAM y tomarse los medicamentos. Si no, estamos todos en riesgo de un ACV. Claro, de todas maneras. Y como decía hace un tiempo atrás, siempre me recuerdo un doctor que estuvo aquí, que el ser humano no se acostumbra a los dolores, ¿cierto? Si tiene algún dolor, asistir ahí a un profesional, pues no, porque uno se va acostumbrando a los dolores, no, hay que asistir a los profesionales, de este caso a los médicos, si tiene alguna falencia, y como decía el doctor Cáceres, tomar todo su remedio como corresponde y a la hora, ¿cierto? Por supuesto. Gracias, doctor Gaete, que haya estado aquí nuevamente en el estudio de la radio, y también al doctor Cáceres, que este espacio que tenemos, también pedagógico para la comunidad y que nos sirve mucho. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Saludos a sus auditores. Vale, Gracias. muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Desde las alturas. Navegando los fiordos.